los primeros versículos y el Señor nos ayude para poder ser edificados, exhortados y consolados por su palabra. Y leeremos el capítulo completo. Esta es una carta a la iglesia del Señor. Es una carta dirigida a nosotros. Si pudiéramos leerla, y usted la puede leer como que el Señor está hablando a su vida, está hablando a mi vida, no como un texto de estudio, sino que está escrita para nosotros, para los hermanos de Cerro Jiménez, de la 126, de Pensilvania, etcétera. Para cada uno de los hermanos aquí presentes en esta tarde, aquí en esta plataforma virtual. Y dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y como lo hemos compartido en otras ocasiones, esta carta a los Efesios nos enseña que en el primer capítulo la iglesia es un cuerpo, en el segundo capítulo la iglesia es un templo, en el tercer capítulo la iglesia es un misterio, en el cuarto capítulo la iglesia es el nuevo hombre, en el quinto capítulo la iglesia es la esposa y en el sexto capítulo la iglesia es un soldado combatiente. Los tres primeros capítulos la iglesia está en los lugares celestiales. Los tres últimos capítulos la iglesia caminando en el escenario de esta tierra. 4, 5 y 6. Ahora, este capítulo 3 es un paréntesis, es parentético. Del capítulo 2, verso 22, al capítulo 4, verso 1, se continúa la idea. Y si uniéramos el capítulo 2, verso 22, con el capítulo 4, 1, podríamos entender perfectamente la carta si no estuviera el capítulo 3. Ahora,
Cuando el apóstol Pablo dice, por esta causa, ¿por qué causa? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando en el capítulo 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, entrega la misma idea que el capítulo 3, verso 1, preso en el Señor. Y el capítulo 3, verso 1 dice, prisionero de Cristo. En el capítulo 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación? Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y somos un templo santo en el Señor. Esa es nuestra vocación. Eso es lo que somos en el Señor. La iglesia, usted y yo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice el capítulo 1, verso 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, el Señor, es pleno con nosotros. Es pleno con nosotros. Usted dirá y se hará la pregunta, ¿cómo pleno conmigo? Si sabemos lo que somos, sabemos cómo pensamos y muchas veces actuamos mal, pero la obra de la cruz nos santificó, la obra de la cruz nos apartó para ser santos y sin mancha delante de Él. Así nos dice el capítulo 1, verso 4. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, podríamos excusarnos de que según nuestra naturaleza, claro, nosotros estamos en esta carne, muchas veces nos excusamos con eso. Esas son excusas. Porque la vida nuestra es una vida en Cristo. Es una vida en Cristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, yo por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Prisionero por vosotros, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído, mire, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Para los gentiles tenía un ministerio hacia los gentiles. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El Santo Espíritu de Dios le reveló al apóstol Pablo el misterio. ¿Cuál misterio? De que judíos y gentiles formaríamos parte de este cuerpo que es la iglesia. Ese era el misterio. Cuando en el capítulo 2 dice que nosotros estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. El Dios de Israel no era nuestro Dios. El Cristo prometido para Israel no estaba prometido para nosotros. Y además no había ninguna esperanza. Pero el Santo Espíritu de Dios le revela a Pablo este misterio que judíos y gentiles íbamos a formar parte de la iglesia del Señor. Íbamos a ser llamados para formar un solo cuerpo y para formar un templo santo en el Señor, donde Dios iba a habitar en nosotros, con nosotros y por nosotros. Dios en nosotros, así como estamos en esta noche, queridos hermanos y amigos. Estamos aquí reunidos al solo nombre del Señor, como un templo santo, como el cuerpo de Cristo. Y me encanta el himno que cantamos al comenzar la reunión. Iglesia de Cristo, reanime el amor y alegre en la noche, espera al Señor. Ese debe ser nuestro sentir. Ese debe ser nuestro ánimo. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y lo escribe allí en el capítulo 1, verso 9, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios fue movida para unir a judíos y gentiles.
Y ahora judíos y gentiles formamos parte de este mismo cuerpo, para alabar, para exaltar, para ser santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito. Ahora, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, en la lectura de esta porción, donde el apóstol dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Aquí en el verso 6 está que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio, que en el Evangelio une a judíos y gentiles para formar parte del cuerpo de Cristo, de este templo santo en el Señor, la iglesia. Y aquí no hay un cartel que diga iglesia tal o iglesia cual para decir y separar. No, es solo por el Evangelio donde el Señor llama a judíos y gentiles para ser parte del mismo cuerpo. Y ahora, ¿cuál es la posición del apóstol Pablo? Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. El poder de su Santo Espíritu llamó a Pablo y lo hizo ministro por el don de la gracia. Lo hizo ministro. Y ahora el apóstol Pablo se está mirando a sí mismo y dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Nos hemos sentido pequeños? Yo me he sentido pequeño, insignificante delante del Señor muchas veces. Pero el apóstol Pablo dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y nos sentimos muchas veces inferiores. Pero el apóstol usa esta hipérbole, donde esta es una figura del lenguaje donde se magnifica la idea, que es el más pequeño de todos los santos. Y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Mire la expresión que usa aquí el apóstol. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando podríamos decir, a ver, ¿cuántas son las riquezas de Cristo? Podríamos contarla aquí. Aquí en este libro de la Carta a los Efesios se menciona 5 veces la riqueza. Pero aquí, en este texto, en el verso 8, dice las inescrutables. La palabra escrutinio tiene que ver con contabilidad de votos, cuando se hace un recuento de votos en las elecciones. Hay un colegio escrutador, un colegio que cuenta. Aquí dice que son inescrutables, incontables. Y yo cada vez que menciono este texto me acuerdo del himno ese que dice bendiciones. ¿Cuántas tienes ya bendiciones? Dios te manda más. Las bendiciones en Cristo Jesús, de las inescrutables riquezas de Cristo, donde nos dice allí que el Señor siendo rico, en 2 de Corintios 8:9, Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Él en su pobreza, en su humanidad, nos enriqueció. Qué hermoso texto. Y qué hermosa promesa del Señor para nosotros los creyentes. Somos ricos en Él. Somos ricos en Él. Y en el verso 9 dice que le ha sido, en el 8 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y hay 2 cosas aquí que yo veo. Primero, de anunciar esta gracia.
de anunciar entre los gentiles el evangelio, y luego de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. La palabra dispensación tiene varias connotaciones. Según la Real Academia Española, la dispensa es el favor otorgado por un obispo o una autoridad eclesiástica. Hay dispensas. Ahora, dispensación, en el término teológico nuestro, de los creyentes, sería un tiempo determinado en el cual Dios está actuando de una manera específica. Es una economía que Dios tiene para tratar con su pueblo en una manera. Ahora, se habla de la dispensación del misterio. Se habla del tiempo, del trato de Dios para judíos y gentiles. Y esto ocurre exactamente después de la cruz del Calvario, en esta dispensación. Porque no es lo mismo que está hablando allí, en el capítulo 1, verso 10, donde dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No es la misma dispensación. La dispensación del cumplimiento de los tiempos va más allá, va más adelante. Pero en esta dispensación es en el trato que el Señor ha tenido para con nosotros. Dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿De qué nos habla esto? Este misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios nos habla que cuando el Señor estaba creándolo todo, cuando el Señor estaba en el tiempo de la creación, cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, el Señor ya tenía este misterio escondido. No es nuevo, no es una novedad el misterio, pues nos dice en el capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo. No era algo que surgió así como un plan B, ¿ya? Cuando dice ahí en Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí no es que ahí se desarrolla el plan B, sino que este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios. Ahora, se habla de la creación. Se habla de la creación. Es como que el plan de Dios va a la par con la creación. Y la iglesia es más importante que la creación. Usted podrá decir, pero ¿cómo es esto posible? Que la iglesia sea más importante, porque en la iglesia, allí en la creación, vemos en el huerto del Edén, que el hombre cayó en pecado en aquel día que el hombre y su mujer comieron del árbol que el Señor les mandó que no comiesen. Allí cae un manto de oscuridad allí en la creación misma. Entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero cuando el Señor viene a la cruz y muere por los creyentes, por los salvados, muere por la iglesia, allí se recupera todo lo que se perdió en la creación. En la creación el hombre perdió la paz con Dios primeramente, perdió la paz con su prójimo, perdió la paz consigo mismo y perdió la paz con la tierra. Y cuando el hombre en Cristo, y mire, hay un libro de una secta, ¿ya?, que me gusta solo el título, de Paraíso Perdido,
a paraíso recobrado. Solo el título quiero mencionarlo como algo interesante, como una frase interesante, porque el paraíso está perdido allí por el pecado, pero el paraíso está recobrado en Cristo por la obra de la cruz. Por la obra de la cruz. Ahora, dice que estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y se mira, esto nos hace mirar hacia atrás, nos hace mirar hacia el principio, hacia el día de la creación. Cuando se aclara el misterio, ¿ya? Y se anuncia entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? De anunciar y de aclarar para que la multiforme sabiduría de Dios, todo lo que la iglesia recibe en la riqueza del evangelio, pueda ser proyectado, pueda ser mostrado a los principados y potestades en los lugares celestiales. No nos olvidemos de que en el principio hubo rebelión en el cielo y principados y potestades fueron arrojados desde el cielo. Cuando leemos que ángeles cayó, Satanás fue arrojado, fue expulsado desde el cielo con una tercera parte de ángeles. Todos esos ángeles que cayeron, están algunos reservados para estar en prisiones eternas, y son ángeles y demonios. Y están algunos que cayeron y hay otros que están en pie, 2/3 partes que están en pie. Entonces la iglesia da a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Lo que vivimos del evangelio, lo que vivimos en el evangelio, lo damos a conocer. Ahora, esto estaba en el propósito eterno de Dios. Como yo le mencionaba, no hay un plan B. Es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo estaba ordenado. Todo se fue dando como el Señor lo tenía planeado, podemos así decirlo. Ahora, dice, en quien tenemos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, por esto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. El apóstol está preso, está en prisión por la causa de Cristo. Dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y podrían los efesios, como gentiles, sentirse honrados de que el apóstol estuviera en prisión por ellos, porque era por la causa de Cristo y era por el evangelio. Y luego dice el verso 14, dice, y se menciona, algunos comentaristas mencionan, de que esta es la oración del apóstol. Hay 2 oraciones que se mencionan en esta carta, que es el 1:15 en adelante, y la otra es el capítulo 3, verso 14, donde se mencionan las oraciones de la carta. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y la tierra. Ahora, esto, como se viene mencionando la creación, guarda relación con la creación.
Toda familia toma nombre de parte de Dios. Así como Adán le puso nombre a todas las criaturas, toda familia toma nombre y todo viene de parte de Dios. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Y el apóstol dobla sus rodillas. Hombres que doblaron sus rodillas. Está Salomón en Primera de Reyes. Está Daniel en el capítulo 6. Está el Señor mismo en el libro de Lucas. Está Esteban en Hechos 7. Está Pedro en Hechos 9. Está también Pablo en Hechos 20. Y la Escritura nos menciona en la carta a los Filipenses que toda rodilla se doblará. Esta es una posición para orar. Hay muchas. El Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. Y al corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha. Pero aquí hay una posición de reverencia. Elías oraba con la cabeza entre las rodillas. Y el apóstol está diciendo aquí que por esta causa, por su ministerio, y porque los gentiles y los judíos somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, dobla sus rodillas. ¿Para qué? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todos tomamos nombre de Él. Y aquí se refiere tanto a inconversos como creyentes. no solo creyentes. Y luego, para nosotros los creyentes, y estoy compartiendo algo que leí en un comentario, ¿ya? Y aquí en el verso 16 del capítulo 3 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a la riqueza de su gloria. El apóstol está orando por nosotros, porque quiero, queridos hermanos, que nos apropiemos de esta palabra y de esta oración que hace el apóstol, que no es tan solo para los efesios en aquel día, sino que como la Escritura está hablando en tiempo presente, está hablando como que viene recién de la mano de Pablo para nosotros. Transportémonos al día, al momento en que esta carta fue leída entre los efesios. Y nos dice que para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Toda la riqueza de la gloria del Señor es compartida con la iglesia, es compartida con nosotros. El Señor quiere compartir su gloria con la iglesia. Es el esposo compartiendo la gloria con la esposa. Y luego, el ser fortalecidos con poder. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que todo el poder del Espíritu Santo repose sobre nosotros. Es esa la oración del apóstol. Y luego, en el verso 17, hay algo que me parece interesante. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, cuando le hacemos la pregunta a las Escrituras, donde dice para que habite Cristo por la fe, ¿ya eran creyentes? Podemos preguntarle a la Biblia, ¿eran creyentes los efesios? Claro que eran creyentes. Pero el Señor Jesucristo debía crecer o debe crecer en nuestro corazón. Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando Cristo crece en nosotros, dice para que habite, para que habite Cristo por la fe. ¿Hemos creído en Él? Por supuesto. No dudo aquí en
en la fe de mis hermanos, pero debe habitar plenamente Cristo. Plenamente. Y luego, en el capítulo 4, como dije, mencioné que este es paréntesis, es un paréntesis. En el capítulo 4 lo va a desarrollar aún con más ampliamente, donde dice en el capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer en Cristo, madurar en Cristo, que podamos vivir en Cristo. Podemos ser creyentes en Cristo, pero que habite plenamente Cristo en el creyente. Eso es un proceso que tal vez en algunos lleva años, otros pasará mucho tiempo y otros quedarán pequeñitos. Por eso dice allí en la carta a los Corintios, el capítulo 3, que ya no sean niños fluctuantes, niños. Debemos madurar en el Señor, crecer en el Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque cuando el Señor habita plenamente en el corazón, llenando el corazón, dice a fin de que arraigados y cimentados. Y cuando habla de arraigados, habla de una planta. Cuando somos plantados, cuando somos cimentados, cuando hay un fundamento. Aquí habla de un huerto y habla de un edificio. Y me hace recordar lo que dice el capítulo 3 de la carta a los Corintios. Así que ni el que planta, ni el que riega, ni el que planta, Romanos en Corintios capítulo 3, a ver, Corintios capítulo 3, dice, yo planté, dice el apóstol, capítulo 3, verso 6, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, sino Dios que da el crecimiento. Permítanme que se me está agotando la batería sino que Dios que da el crecimiento. Ahora, cuando dice luego, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Arraigados y cimentados, labranza y edificio. Labranza y edificio. Y eso va en el crecimiento de cada creyente, no todos se da igual el crecimiento. Y a veces vemos hermanos tropezando, hermanos cayendo, hermanos que están fluctuantes. Antes de criticar debemos apoyar, debemos ayudar. Y dice que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esto nos da la idea del templo, como templo, y contemplar con todos los santos. Por eso el capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está la unidad del cuerpo, la unidad de la fe, la unidad del espíritu. Va todo en un crecimiento. Y luego, en el verso 19, y de conocer el amor de Cristo. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y estamos hablando de creyentes. Se está hablando a creyentes. Pero aquí hay creyentes que solo
solo están en su comienzo, que solo están en el ABC y que van desarrollándose poco a poco. Pero es necesario de que el Señor sea llenando nuestros corazones para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Mire lo importante, en Colosenses 2:9, dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, habitando toda la plenitud de la deidad. Ahora, el deseo del Señor es que nosotros también, que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas como creyentes? ¿Cuáles son nuestras metas? Conozco un hermano que me dice, me he leído 80 veces la Biblia en Easton. Me dijo, hermano, ahora entré al número 80 de la lectura. Pero más que eso, es loable lo que hace. La verdad que es loable. Yo no creo que lo haya hecho, no creo que haya llegado ni a la mitad de eso. Es muy loable. Pero cuando la Escritura nos dice de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para ser lleno de toda la plenitud de Dios, así como el Señor Jesucristo. Esa es la meta, esa es la estatura, ese es el máximo que el Señor nos ha dejado para que alcancemos, para que seamos como Él. Luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor es mucho más poderoso de hacer todas las cosas. Cuando dice aquí en el 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Es Cristo Jesús el Señor. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es Cristo en nosotros actuando. Es Cristo en nosotros actuando. Yo no puedo decir, sabe, yo tengo tanto poder, o yo tengo tanta fuerza de voluntad, yo tengo tanta capacidad. No. El Señor se lleva la gloria. Y dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Que el Señor pueda crecer en nosotros, que el Señor pueda actuar en nosotros, que el amor de Dios se manifieste y que lo conozcamos, porque excede a todo conocimiento, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito del Señor. La iglesia, una entidad importante, la más importante sobre la tierra. No son los más grandes imperios. Con todo esto que se viene moviendo a nivel mundial, estemos tranquilos. A veces nos ponemos un poquito nerviosos, pero el Señor está en control de todo. El Señor está en control de todo. Él es soberano. Y un día nos levantará del escenario de esta tierra. Porque siempre ha sucedido lo que el Señor quiere que suceda. Así que estemos tranquilos y solamente en nuestros corazones elevándonos en oración y devoción hacia nuestro Salvador. A Él sea la gloria en Cristo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Algunos de los hermanos que